Mi prometida canceló la boda un día antes. La razón me dio náuseas. Faltaban exactamente 26 horas para que Naomi caminara hacia mí por el pasillo de la vieja iglesia de San Jerónimo. Puedo recordarlo todo con una claridad que ahora me quema. Recuerdo el olor del apartamento, una mezcla de la loción para después de afeitar que solo usaba en ocasiones especiales y el aroma de las peonías blancas que mi madre había insistido en enviar. Estaban por todas partes, recordatorios fragantes de la celebración. Mi traje, un smoking azul noche hecho a medida, colgaba de la puerta del armario. Lo miraba cada pocos minutos, casi esperando que me hablara. Era un objeto absurdo, un disfraz para el hombre más feliz y afortunado del mundo. Y yo era ese hombre. Me llamo Carlos. Tengo 32 años, soy arquitecto, y hasta ese viernes por la tarde, mi vida era un plano perfectamente ejecutado. Había conocido a Naomi hacía 4 años en una galería de arte. Ella no estaba mirando el arte, estaba mirando a la gente que miraba el arte, con una pequeña libreta en la mano, dibujando expresiones. Me dibujó a mí, con la frente fruncida, tratando de entender una instalación de video particularly pretenciosa. Pareces confundido, me dijo, sin levantar la vista de su página. Lo estoy, respondí. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo, cerrando la libreta y mirándome por primera vez con esos ojos color avellana que parecían saberlo todo, que probablemente eres la única persona honesta en esta sala. Desde ese día, no nos separamos. Naomi era mi eje. Ella era la calma en mi caos, la creatividad en mi estructura. Era vibrante, divertida y tenía una risa que podía desarmar a un batallón. Pedirle que se casara conmigo en el puente de mando del observatorio Griffith, con todos los ángeles brillando bajo nosotros, no fue una decisión, fue una conclusión. Era el siguiente paso lógico en una vida que, por fin, tenía perfecto sentido. El viernes, el día antes de la boda, fue un caos de logística. Dejé el traje, recogí a mi hermano menor, David, del aeropuerto, él era mi padrino, y traté de mantener a raya a mi madre, que llamaba cada 15 minutos para confirmar detalles que ya estaban confirmados. Carlos, ¿estás seguro de que las tarjetas de lugar están en orden alfabético por apellido? Sí, mamá. Lo comprobé 3 veces. ¿Y hablaste con el DJ sobre la lista de no tocar? No quiero escuchar Macarena en la boda de mi hijo mayor. Es vulgar. Mamá, te lo prometo, no habrá Macarena. David se reía desde el asiento del copiloto, robando papas fritas de la bolsa en mi regazo. Déjala ser, hombre. Está en modo, madre del novio, nivel Dios. Es su Super Bowl. Dejé a David en su hotel y me dirigí al ensayo en la iglesia. Fue entonces cuando lo sentí. El primer pinchazo. La primera nota discordante en la sinfonía. Naomi llegó tarde. Solo 15 minutos, pero Naomi nunca llegaba tarde. Era la persona más puntual que conocía. Cuando entró por las pesadas puertas de roble, el sol de la tarde la iluminó, pero no parecía una novia radiante. Parecía un fantasma. Estaba pálida, de un blanco enfermizo bajo su bronceado veraniego. Su sonrisa, cuando me vio, fue un esfuerzo. Fue un movimiento de músculos faciales que no llegó a sus ojos. Ahí está, gritó mi madre, aliviada. Naomi, querida, estábamos a punto de empezar sin ti. La abracé y fue como abrazar un trozo de mármol. Estaba rígida. ¿Estás bien, amor?, le susurré al oído, mientras el coordinador de la boda, un hombre nervioso con una pajarita, aplaudía para llamar la atención. Sí, sí, murmuró ella contra mi cuello. Solo, muchos nervios. Ya sabes. Y mi madre me está volviendo loca con el velo. Me aparté y la miré. Oye, mírame. Ella levantó la vista, y sus ojos avellana estaban nublados, desenfocados. Todo está hecho. Lo único que tenemos que hacer mañana es decir, sí, acepto, y beber champán gratis. ¿De acuerdo? Ella asintió, forzando otra sonrisa. De acuerdo. Champán gratis. Me gusta eso. Pero durante la siguiente hora, mientras practicábamos caminar, pararnos y no tropezar, ella estuvo a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Se equivocó en sus líneas durante la práctica de los votos, algo que habíamos escrito juntos, y casi se tropieza con la alfombra. David me dio un codazo suave. ¿Nervios de novia?, susurró. Nervios de novia en estado puro, respondí, tratando de convencerme a mí mismo tanto como a él. La cena de ensayo fue en un restaurante italiano que habíamos reservado meses atrás. 50 de nuestros familiares y amigos más cercanos, todos hablando y riendo, el vino fluyendo. Era la imagen perfecta de la felicidad previa a la boda. Y en el centro de todo, Naomi estaba desapareciendo. Apenas tocó su plato de risotto. Sostenía su copa de vino, pero no creo haberla visto tomar un sorbo. Lo que sí hizo fue mirar su teléfono. Estaba debajo de la mesa, en su regazo, pero yo podía ver el reflejo azulado en su rostro cada pocos segundos. Estaba enviando mensajes de texto. Furiosamente. Traté de tomar su mano sobre la mesa. Estaba helada. ¿Naomi? ¿Pasa algo con tu trabajo?, pregunté. Era diseñadora gráfica freelance, a veces los clientes eran una pesadilla. Ella negó con la cabeza rápidamente, casi con pánico, y guardó el teléfono. No, es solo, mi prima Sofía. Un drama de última hora sobre su vestido. Ya sabes cómo es. No sabía cómo era. La prima Sofía ni siquiera estaba invitada. Me levanté para dar el brindis de bienvenida. Mi voz era fuerte, llena de una felicidad que de repente se sentía un poco hueca. Agradecí a todos por venir, hablé de lo increíble que era Naomi, de cómo me hacía un hombre mejor. Mientras hablaba, ella no me miraba a mí. Miraba su plato vacío. Cuando me senté, su padre, Miguel, un hombre corpulento y generalmente jovial, se inclinó hacia mí. ¿Está bien, Naomita?, preguntó en voz baja, su ceño fruncido. Parece, cansada.
Está abrumada, Miguel. Ya sabes. Ha sido una semana larga. Sí, dijo, pero no parecía convencido. Supongo que sí. La cena terminó. La gente se fue en oleadas, gritando, nos vemos mañana, y duerman bien. Nos quedamos en la acera, Naomi y yo, bajo una farola que zumbaba. La brisa de la noche era fresca. Bueno, dije, pasando mi brazo por sus hombros. Eso es todo. La próxima vez que te vea, estarás de blanco. Ella no dijo nada. Se acurrucó contra mí, pero no se sentía como un abrazo. Se sentía como si se estuviera escondiendo. Te llevaré a casa, dije. Necesitas dormir. No, dijo, su voz ahogada contra mi pecho. Tomaré un taxi. Mi apartamento está un desastre. El vestido está colgado y las chicas de maquillaje llegan al amanecer. Ya sabes. Es mejor que no entres. Eso me dolió. ¿No podía ver a mi prometida la noche antes de nuestra boda? Naomi, solo quiero darte un beso de buenas noches. No voy a mirar el vestido. No, Carlos, espetó, y la dureza de su tono me hizo retroceder. Dio un paso atrás, saliendo de mi abrazo. Sus ojos brillaban, pero no eran lágrimas de felicidad. Era miedo. Por favor. Solo, déjame tener esta noche. Tradición. ¿Sí? ¿Mala suerte ver a la novia? Esa es la mañana de la boda, no la noche anterior, dije, tratando de reírme. Pero la risa murió en mi garganta. Ella ya estaba haciendo una seña a un taxi. Se detuvo. Naomi, empecé. Se puso de puntillas y me dio un beso. Fue rápido, seco y frío. Un beso de obligación. Te amo, dijo, pero sonó como si estuviera leyendo un guión. Nos vemos en el altar. Se metió en el taxi y cerró la puerta. La vi alejarse, la luz trasera roja desapareciendo en la esquina. Me quedé allí parado durante mucho tiempo, sintiendo un vacío frío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. El hombre más feliz del mundo. Conduje a casa en silencio, diciéndome a mí mismo que David tenía razón. Eran nervios. Eran madres. Eran flores y DJS y primos con dramas de vestidos. Mañana, todo estaría bien. Mañana, ella caminaría por ese pasillo, sus ojos se encontrarían con los míos, y esa tensión desaparecería. Mañana, me casaría con el amor de mi vida. Me metí en la cama, el smoking azul noche colgando en la puerta como un centinela silencioso. Puse mi alarma para las 8 de la mañana. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era la 1:17 de la mañana. Era un mensaje de texto. De Naomi. No te duermas. Necesito que vengas a mi apartamento. Ahora. Y ven solo. Por favor. El vacío frío en mi estómago se convirtió en una bola de hielo y plomo. El silencio en mi apartamento era absoluto, pero en mi cabeza rugía una tormenta. Miré el mensaje durante un minuto entero. 1:17 de la mañana. Ven solo. Por favor. Esto no era un drama de vestidos. Esto no eran nervios. Mi primer pensamiento, el más oscuro. ¿Alguien está herido? ¿Alguien murió? ¿Un robo? Mi corazón martillaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que despertaría a los vecinos. Ni siquiera me puse los zapatos. Me deslicé en un par de mocasines, agarré las llaves y salí corriendo por la puerta. No me molesté en cerrar con llave. El viaje de 15 minutos al apartamento de Naomi en el centro de la ciudad lo hice en 7. Cada semáforo en rojo era un enemigo personal. Mi mente repasaba una letanía de horrores. ¿Su padre? ¿Tuvo un ataque al corazón después de la cena? ¿Su madre? Aparqué de golpe en la zona de carga y descarga frente a su edificio, sin importarme la multa. El portero nocturno, un tipo llamado Marcus, me reconoció y asintió, pero su rostro estaba serio. Noche difícil, señor Ruiz, dijo, abriendo la puerta. ¿Viste a Naomi? ¿Está bien?, pregunté, mi voz sonando áspera. Llegó hace un rato. Parecía molesta, señor. Muy molesta. No esperé más. Corrí al ascensor, presionando el botón del piso 12 como si pudiera hacer que la cabina se moviera más rápido. El din cuando las puertas se abrieron fue ensordecedor. Su pasillo estaba silencioso. Me detuve frente a su puerta, la 12B. La música suave que solía poner siempre estaba ausente. Toqué. Naomi. Soy yo. Abre. Escuché el sonido de la cadena deslizándose y el cerrojo girando. La puerta se abrió unos centímetros. Su rostro apareció en la rendija. Si en la cena parecía un fantasma, ahora parecía un cadáver. Sus ojos estaban hinchados y rojos, casi cerrados por la inflamación. Tenía vetas de rímel seco en las mejillas. Llevaba una sudadera vieja mía, la que usaba cuando estaba enferma. Su cabello estaba recogido en un nudo descuidado. El olor a alcohol, a vino tinto, salía del apartamento. Dios mío, Naomi, ¿qué pasó? Entré, apartándola suavemente. El apartamento era un caos. No el caos del día de la boda que ella había descrito. Era un caos de destrucción. Había una botella de vino vacía en la mesita de café, junto a una copa volcada. Los cojines del sofá estaban en el suelo. Pero mi mirada se fijó en la esquina. El vestido de novia. No estaba colgado. Estaba en el suelo, en un montón arrugado, como si lo hubieran arrancado de la percha. El velo estaba enredado con él, una nube de tul aplastada. Naomi, mi voz era apenas un susurro. ¿Qué está pasando? Ella no me miraba. Caminó hacia la ventana, que estaba abierta de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche. Se abrazó a sí misma. Tienes que irte, Carlos, dijo, su voz ronca de tanto llorar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó aquí? ¿Te hizo daño alguien? Me acerqué a ella, tratando de tocar su hombro. Ella se apartó violentamente. No me toques. Por favor, no lo haga. Me congelé. Naomi, me estás asustando.
Son la 1 de la mañana. Nuestra boda es en... Miré mi reloj. 16 horas. ¿Qué demonios está pasando? Se dio la vuelta lentamente. La luz de la calle iluminaba su rostro destrozado. Y en sus ojos no solo había tristeza. Había algo más. Algo que me heló la sangre. Era repulsión. No va a haber boda, Carlos, dijo, y cada palabra era una astilla de hielo. Mi cerebro simplemente no pudo procesar la frase. Se quedó atascado, como un disco rayado. ¿Qué? ¿Bebiste demasiado? ¿Estás bromeando? Esto no es divertido. ¿Te parece que estoy bromeando? Gritó, su voz rompiéndose en un sollozo histérico. Mira este lugar. Mira mi cara. Mírame. Lo estoy haciendo. Y no entiendo nada. ¿Qué hice? ¿Es por algo que dije? ¿Hice algo en la cena? Mi mente se aceleró, repasando cada segundo del día. ¿El brindis? ¿Fue demasiado cursi? No, dijo, sacudiendo la cabeza, las lágrimas volando. Tú no hiciste nada. Tú eres perfecto, Carlos. Eres todo lo que siempre quise. Entonces, ¿cuál es el puto problema, Naomi? Grité, mi pánico convirtiéndose en ira. Tenemos a 200 personas volando desde todo el país. Nuestros padres hipotecaron sus ahorros para esto. Yo te amo. Y yo te amo a ti, susurró, y esa fue la parte que más me dolió. Lo dijo como si fuera una sentencia de muerte. Te amo tanto que me está matando. Y por eso no podemos. Eso no tiene sentido. Golpeé la pared junto a mí, y el marco de un cuadro, una foto nuestra en la playa, riendo, se estrelló contra el suelo. Ninguno de los dos se movió a recogerlo. Naomi, si hay alguien más, si conociste a alguien, solo dímelo. Mi voz se quebró. La idea era un cuchillo en mi pecho, pero era la única que tenía sentido. Será un infierno. Pero lo entenderé. O lo intentaré. Pero tienes que decírmelo. Ella me miró, y su expresión se endureció. No hay nadie más. Nunca lo habría. Ojalá fuera eso. Dios, Carlos, ojalá fuera tan simple como eso. ¿Simple? ¿Engañarme sería simple? Comparado con esto, dijo, su voz bajando a un susurro aterrador. Sí. Se sentó en el suelo, lejos de mí, atrayendo las rodillas a su pecho. Tengo que llamar a mis padres. Tienes que llamar a los tuyos. Al coordinador. Tenemos que cancelarlo todo. Ahora. Esta noche. No voy a llamar a nadie, dije, mi voz temblando de rabia y confusión. No voy a cancelar nada hasta que me des una razón. Una puta razón, Naomi. ¿Me lo debes? ¿Me lo debes? ¿No? ¿4 años de mi vida? ¿El resto de mi vida? Me debes una razón. Me arrodillé frente a ella, tratando de encontrar sus ojos. Lo que sea, podemos arreglarlo. ¿Deudas? ¿Apostaste? ¿Tienes una enfermedad? ¿Cualquier cosa, Naomi? Juntos. No podemos arreglar esto, Carlos, dijo, mirando fijamente el cristal roto de la foto en el suelo. Esto no se puede arreglar. Nunca. ¿Por qué? Y entonces ella levantó la vista. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una intensidad que nunca había visto. Porque si te dijera la razón, Carlos, no solo dejarías de amarme. Me odiarías. Nunca podría odiarte. Sí, podrías, dijo, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Me mirarías con asco. Y tendrías razón. La razón me da náuseas, Carlos. Me hace querer morirme. No puedo mirarte sabiendo lo que sé. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué descubriste? No te lo voy a decir. Entonces no me voy. Me puse de pie. No me muevo de este apartamento. Tenemos una boda en unas horas. Vas a tomar una ducha, vas a dormir un poco, y mañana por la mañana hablaremos de esta crisis de pánico, o lo que sea. Pero nos vamos a casar. Ella se levantó lentamente, sus ojos muertos. No lo haremos. Caminó hacia la puerta. La abrió. Vete, Carlos. No. Vete. O llamaré a Marcus y haré que te saque. No hagas esto más difícil. Nos quedamos mirando el uno al otro a través de la habitación. El amor de mi vida, la mujer que era mi hogar, me miraba como si yo fuera un extraño. Peor, como si fuera veneno. No te entiendo, susurré, el suelo desapareciendo bajo mis pies. No te conozco. No, dijo ella. No lo haces. Y si me quieres un poco, si algo de lo que tuvimos fue real, te irás ahora y nunca me volverás a preguntar por qué. ¿Y qué digo? ¿Qué le digo a mi madre? ¿A mi hermano? ¿A las 200 personas que están en hoteles ahora mismo esperando vernos felices? Diles la verdad, dijo, su voz vacía. Diles que lo cancelé. Diles que soy una persona horrible. Diles que me odias. Diles lo que quieras. Simplemente, no te cases conmigo. Di un paso hacia ella. Naomi, por favor. Vete. Su grito fue tan visceral, tan lleno de dolor y rabia, que me hizo retroceder físicamente. Caminé hacia la puerta, sintiéndome como un sonámbulo. Cada paso era pesado, y real. Me detuve frente a ella. Esto no puede ser real, dije. Lo es. La miré una última vez. Su rostro, hinchado por el llanto, pálido de horror. El apartamento destrozado. El vestido de novia en el suelo como un sudario. Y la repulsión en sus ojos. Salí al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí. Escuché el sonido del cerrojo. Y luego, un gemido. Un sonido animal, de dolor puro, que venía de detrás de la madera. Bajé en el ascensor. Saludé a Marcus. Salí a la calle. El aire de la noche era como ácido en mis pulmones. El sol empezaría a salir en un par de horas. Era el día de mi boda. Y mi vida acababa de terminar.
No recuerdo haber conducido a casa. No tengo memoria del viaje de 7 minutos desde su apartamento hasta el mío. Debo haber obedecido las señales de tráfico. Debo haberme detenido en los semáforos. Pero mi cerebro había desconectado. Era un pasajero en mi propio cuerpo. Entré en mi apartamento. Las luces seguían encendidas desde mi salida apresurada. Y el olor de las peonías blancas. Era abrumador, enfermizo, dulce y denso como el jarabe. El olor de la celebración. Me senté en el sofá. No me moví. Miré el smoking azul noche que colgaba de la puerta. El disfraz del hombre feliz. Vi cómo la luz gris de la mañana se filtraba por las persianas, trazando líneas en la alfombra. Escuché los primeros pájaros. Escuché el camión de la basura. El mundo seguía girando, ajeno a la implosión de mi universo. A las 8 de la mañana en punto, mi alarma sonó. La melodía alegre y brillante que había elegido para el día de mi boda. Aquí viene el sol. El sonido me atravesó como un cuchillo eléctrico. Me levanté, cogí el teléfono y lo lancé contra la pared. Se hizo añicos, pero la música continuó durante unos segundos antes de morir con un gemido estático. Y entonces me derrumbé. Caí de rodillas y un sonido salió de mi garganta que no reconocí. Era el mismo gemido animal que había oído detrás de la puerta de Naomi. Era el sonido de algo que se rompía sin remedio. Me quedé allí, en el suelo, durante 1 hora o quizás 1 minuto. El tiempo ya no tenía sentido. Mi teléfono de casa, el fijo que solo usaba mi madre, empezó a sonar. Lo dejé sonar. Una y otra vez. Entonces, el zumbido de mi interfono. David. Carlos. Abre, hombre. Se supone que debemos estar en la iglesia en 2 horas. ¿Estás crudo? Me arrastré hasta el botón y lo pulsé. 1 minuto después, David entró. Estaba impecable con su traje, sonriendo, sosteniendo una bolsa de papel. Traje café y donas. El desayuno de los campeones. ¿Estás? Detuvo su frase. Vio el teléfono roto en el suelo. Vio mi ropa de ayer. Vio mi cara. ¿Carlos? ¿Qué diablos pasó? ¿Dónde está Naomi? ¿Le pasó algo? Traté de hablar, pero mi boca estaba llena de cenizas. Sacudí la cabeza. Se acabó, David, susurré. ¿Qué se acabó? ¿El café? No seas. La boda, dije, mi voz un graznido. Se acabó. Ella la canceló. La sonrisa de David se desvaneció, reemplazada por una confusión total. ¿Qué? ¿Es una broma? No es gracioso, Carlos. Mamá me matará si llegamos tarde. No es una broma. Le conté todo. El mensaje de texto de la 1:17 de la mañana. El viaje. El apartamento destrozado. El vestido en el suelo. Las palabras. No va a haber boda. Vete. David escuchó, su rostro pasando de la incredulidad a la furia. ¿La razón? ¿Cuál fue la puta razón? Espetó. No me la dio. ¿Qué quieres decir con que no te la dio? Eso no es posible, Carlos. La gente no cancela bodas a las 2 de la mañana sin una razón. Ella dijo. Mi garganta se cerró. Dijo que la razón me daría náuseas. Dijo que la odiaría. David se pasó las manos por el pelo. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Un ex? ¿Recayó en algo? ¿Qué demonios? No lo sé. El teléfono de casa volvió a sonar. Miramos fijamente cómo parpadeaba la luz roja. Esa es mamá, dijo David, su voz sombría. No puedo, susurré. No puedo hablar con ella. Yo lo haré. David cogió el auricular. Hola, mamá. Sí, estoy con él. Escucha, mamá, tienes que sentarte. No, todo el mundo está, físicamente bien. Pero, mamá, no hay boda. Sí, no va a haber boda. Mamá, escúchame. Naomi la canceló. No sé por qué. Carlos no sabe por qué. Mamá, por favor, deja de llorar, no puedo entenderte. Sí, lo sé. Yo, me encargaré de todo. Quédate con papá. Iré para allá. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Está histérica. Yo también, dije, sin sentir nada. Las siguientes 6 horas fueron el infierno en la tierra. David tomó el mando. Era mi padrino, mi best man, y ese día se lo ganó. Mientras yo me sentaba en el sofá, mirando el smoking, él empezó a desmantelar mi vida. La primera llamada fue a Miguel y Silvia, los padres de Naomi. Esperaba que ellos tuvieran una explicación. David puso el altavoz. La voz de Silvia era irreconocible, desgarrada por el llanto. ¿David? ¿Qué está pasando? Naomi no contesta su teléfono. Se suponía que las maquilladoras llegaban hace 1 hora y la puerta está cerrada. Mi corazón dio un vuelco. ¿No está en su apartamento? Pregunté, mi primera palabra en 1 hora. No lo sé. Miguel está yendo para allá. Dios mío, David, le pasó algo. Fue un robo. Silvia, escúchame, dijo David con calma. ¿Está bien? Oh, creo que está bien. Carlos fue a verla anoche. Ella canceló la boda. Silencio. Un silencio tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué? Susurró Silvia. Eso es una mentira. Carlos, ¿dónde estás? ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada, grité, levantándome del sofá. Fui allí y me echó. Dijo que se acabó. Mentiroso. Algo le hiciste. Mi hija no haría esto. Mi Naomita te ama. Escuchamos la voz de Miguel al fondo, luego un grito. Dios mío. Miguel, Dios mío, no. ¿Silvia? ¿Qué pasa? Gritó David. Miguel, él está en su apartamento. Dice que el vestido está destrozado. Hay una botella. Oh, Dios mío, Carlos. ¿Qué le hiciste a mi bebé? Y colgó.
David y yo nos miramos, el horror asentándose. Piensan que yo le hice algo. Piensan que la ataqué. Mierda, dijo David. Se frotó la cara. Vale. Una cosa a la vez. Invitados. Tenemos que encargarnos de los invitados. David llamó al coordinador de la boda. Luego al salón de banquetes. A la florista. Al fotógrafo. Al DJ. Cada llamada era la misma, incredulidad, seguida de una charla sobre contratos y depósitos no reembolsables. La ruina financiera de todo aquello era una nube tóxica que se acumulaba en la habitación. Mientras David hablaba con un catering furioso sobre 200 langostas, yo caminé hacia el smoking. Lo miré. El hombre más feliz del mundo. Con un rugido, arranqué la funda de plástico. Agarré la chaqueta azul noche por las solapas y tiré. El sonido de la tela cara rasgándose fue satisfactorio. Lo rasgué una y otra vez, hasta que la chaqueta fue un montón de trapos azules en el suelo. Entonces me volví hacia las peonías. Agarré los jarrones y los lancé al fregadero, uno por uno. Flores blancas, agua y cristal roto por todas partes. El olor era insoportable. David colgó el teléfono. Me miró en medio de la destrucción. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado y puso una mano en mi hombro. ¿Qué hago ahora, David?, susurré, temblando en medio de los restos de mi vida. Ahora, dijo, su voz firme. Bebemos. Sacó una botella de whisky del mueble bar que se suponía que abriríamos después de la ceremonia. Eran las 11 de la mañana, la hora en que debería haber estado en el altar, esperando. David sirvió 2 vasos. Por el día 0, dijo. Bebimos. El alcohol quemó un camino a través de mi entumecimiento. Fue la primera cosa que sentí en horas. Y dolió. Los días siguientes no fueron días. Fueron un pozo. Un borrón gris y espeso de whisky, falta de sueño y la misma pregunta resonando en mi cráneo. ¿Por qué? David se quedó en mi sofá. Se convirtió en mi guardián. Contestaba las llamadas de familiares furiosos y amigos confundidos. Desconectó el timbre. Me traía comida que yo no comía. Mi apartamento, que alguna vez fue un santuario de orden y diseño, se convirtió en una cueva. Las persianas permanecían cerradas. Los restos de las flores se pudrieron en el fregadero. El smoking destrozado seguía en el suelo. El lunes, el día que deberíamos haber estado volando a Bali para nuestra luna de miel, mi jefe llamó al celular de David. Es Alan, dijo David, tapando el auricular. ¿Vas a hablar con él? Negué con la cabeza. David suspiró. Alan, hola. Sí, bueno. Es una larga historia. Digamos que hubo una emergencia familiar. No creo que Carlos pueda entrar esta semana. Oh, mira, te llamará él. Gracias por entender. No entendió. El miércoles recibí un correo electrónico. Mi proyecto principal, un nuevo museo en el centro, había sido reasignado. Estaba en licencia administrativa indefinida. Me habían despedido. Lo miré. Cerré el portátil. Fui a la cocina y me serví más whisky. No me importaba. Mi único contacto con el mundo exterior era mi teléfono. El que había destrozado. David había comprado uno nuevo. Lo primero que hice fue marcar el número de Naomi. Directo al buzón de voz. Su voz, grabada hacía meses, alegre y cantarina. Hola. Has llamado a Naomi. No puedo contestar ahora mismo. Probablemente esté dibujando algo genial. Deja un mensaje. Dejé docenas. Naomi, soy yo. Por 10ª vez. Por favor, llámame. Solo necesito saberlo. Lo que sea, lo entenderé. Solo háblame. Naomi, ¿estás bien? ¿Te hice algo esa noche y no lo recuerdo? ¿Estás herida? Por favor, solo envíame un mensaje de texto. Dime que estás viva. Maldita sea, Naomi. Estás destrozando a nuestras familias. Mi madre está sedada. Tus padres piensan que soy una especie de monstruo. Solo di algo. No hubo respuesta. El viernes, una semana después del día 0, me duché. El agua caliente en mi piel se sentía extraña, como si perteneciera a otra persona. Me afeité. Me puse ropa limpia. ¿Vas a salir?, preguntó David, sorprendido. Voy a verla, dije. Carlos, no creo que sea una buena idea. Su teléfono está apagado. Claramente no quiere. No me importa lo que quiera ahora mismo, espeté. Esto ya no se trata de ella. Se trata de mí. Merezco una respuesta. Conduje hasta su edificio. El sol de la tarde me lastimaba los ojos. Entré en el vestíbulo. Marcus, el portero, estaba en el escritorio. Su rostro afable habitual se agrió cuando me vio. Señor Ruiz, dijo, sin levantarse. Marcus, voy a subir a ver a Naomi. No puede, dijo, su tono oficial. La señorita Acosta ya no reside aquí. El hielo que se había formado en mi estómago durante una semana se solidificó. ¿Qué quieres decir con que ya no reside? Se mudó. El sábado. Bueno, sus padres vinieron. Vaciaron el apartamento. Pagaron la penalización por romper el contrato de alquiler. Se fueron. La miré, mi mente incapaz de procesar la información. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Te dijo a dónde? Marcus desvió la mirada, incómodo. No es asunto mío, señor Ruiz. Pero, mira, hombre. Lo siento. Parecías un buen tipo. Salí del edificio, tropezando. No fue un ataque de pánico. No fueron nervios de novia. Fue una huida. Ella no solo me había dejado en el altar. Había desaparecido de la faz de la tierra. Mi siguiente parada fue automática. La casa de sus padres. Una bonita casa de estilo español en Pasadena. Conduje como un maníaco. Aparqué en la entrada, bloqueando su coche. Corrí hacia la puerta y toqué el timbre, golpeando la madera con el puño. Silvia. Miguel.
Abran la puerta. Sé que está aquí. Solo quiero hablar con ella. La puerta se abrió de golpe. Miguel estaba allí. Su rostro, normalmente sonrosado y rápido para sonreír, era una máscara de piedra gris. Parecía que había envejecido 10 años. No eres bienvenido aquí, Carlos, dijo, su voz baja y llena de grava. Miguel, por favor. Necesito verla. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Ella no quiere verte. Y nosotros tampoco. Vete de nuestra propiedad. No me iré hasta que me digan qué pasó. Me deben eso, Miguel. Me deben una puta explicación. Nosotros te debemos a ti, Siseo. Después de lo que hiciste. Después de la vergüenza. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? ¿Qué hice? Grité, la pregunta que me consumía finalmente estallando. Nadie me dice qué hice. Fui a su apartamento y ella estaba destrozada. Me echó. Y ahora su familia me culpa por algo que ni siquiera entiendo. Mírate, dijo con disgusto. Ni siquiera tienes la decencia de admitirlo. Eres basura. Vete de mi casa, o llamaré a la policía. Miguel, la voz de Silvia vino desde adentro. Cierra la puerta. No dejes que te vea. Miguel me dio una última mirada de puro odio y cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, mi puño levantado para golpear de nuevo. Lo bajé lentamente. Después de lo que hiciste. Ni siquiera tienes la decencia de admitirlo. Me di la vuelta y volví a mi coche, mi cabeza dando vueltas. No fue algo que ella descubrió. Fue algo que yo hice. Pero, ¿qué? Mi mente repasó las últimas semanas. ¿Bebí demasiado en mi despedida de soltero? No, fuimos a cenar y jugamos al póker. ¿Me acosté con alguien? Imposible. ¿Envié un mensaje de texto estúpido? Mi teléfono estaba limpio. ¿Qué podía haber hecho yo que fuera tan horrible, tan nauseabundo, que ella cancelara nuestra vida, y que ni siquiera yo lo supiera? Me senté en mi coche, en la oscuridad, mirando la casa donde la mujer que amaba se escondía de mí. Y entonces lo recordé. La cena de ensayo. Ella, enviando mensajes de texto furiosamente. La excusa, mi prima Sofía. La prima que ni siquiera estaba invitada. No era una prima. Era una pista. Era la única pista que tenía. La pregunta que me consumía tenía ahora un objetivo. Ya no era solo por qué. Era quién. ¿Quién era Sofía? ¿Y qué le dijo a Naomi esa noche? Mi obsesión acababa de encontrar un nombre. Y la iba a encontrar. La obsesión es un ácido. Disuelve todo lo que no es la propia obsesión. Mi trabajo, mis amigos, mi salud, todo se desvaneció, reemplazado por una sola palabra, Sofía. Pasé las siguientes 72 horas encerrado en mi apartamento, que ahora apestaba a alcohol rancio y comida podrida. David entraba y salía, trayendo café, que yo bebía como agua, y bolsas de comida rápida, que se acumulaban en la barra de la cocina. Estás yendo demasiado lejos, Carlos, me dijo en la segunda noche, mientras yo tenía abiertas 12 pestañas del navegador, buscando en los registros públicos de Pasadena cualquier Sofía Acosta. Ella se fue. Déjalo ir. Es veneno. No puedo, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. No hasta que sepa qué hice. Tú no hiciste nada, gritó, y su frustración me pareció extraña, casi demasiado actuada. Ella es la que huyó. Ella es la loca. Lo miré. ¿Por qué la defiendes? No la estoy defendiendo, dijo, desviando la mirada. Solo, odio verte así. Me estás asustando. Tenía razón. Me estaba asustando a mí mismo. Pero la alternativa, el no saber, era peor. Era un abismo. La pista de Sofía no llevaba a ninguna parte. No había ninguna Sofía Acosta en la vida de Naomi que yo pudiera encontrar. Ni en sus redes sociales, ni en las de sus padres, ni en las mías. Era un fantasma. Una excusa. Estaba a punto de rendirme, de ahogarme en el whisky que me llamaba desde la cocina, cuando vi el portátil de Naomi. Estaba en mi escritorio, cubierto de polvo. Lo había traído de su apartamento hacía meses, cuando el suyo se estropeó, y se había quedado allí. Un capricho. Un duplicado de su vida digital que había olvidado. Mi corazón dio un vuelco. David estaba en la ducha. El sonido del agua corriendo era una cobertura perfecta. Me senté. Abrí la tapa. La pantalla cobró vida. Pedía una contraseña. Mierda. Probé lo obvio. Carlos y Naomi, no. Art Gallery 2021, no. Griffiths, no. Entonces recordé el dibujo. El primer día que nos vimos. La libreta. Escribí, persona-honesta. El escritorio apareció. Me sentí sucio, como un ladrón. Pero no me detuve. Fui directo a sus mensajes. No había nada. Limpio. Fui a sus correos electrónicos. Nada. Su historial de navegación. Nada. Estaba demasiado limpio. Sentí que el pánico volvía. ¿Otro callejón sin salida? Entonces lo vi. Un icono en el escritorio. Copia de seguridad del teléfono. Hice doble clic. Era un archivo de respaldo de su teléfono, hecho automáticamente la semana anterior a la boda cuando se sincronizó con el portátil. Mi mano temblaba mientras ejecutaba el software de extracción. Y allí estaba. Toda su vida. Sus mensajes de texto. Abrí la aplicación. Retrocedí hasta el viernes de la cena de ensayo. Vi los mensajes a su madre sobre el velo. Vi un mensaje de su amiga Ana sobre los zapatos. Y entonces, lo vi. Un hilo de mensajes que comenzaba a las 7:15 de la tarde, justo cuando estábamos pidiendo el primer plato. El nombre del contacto no era Sofía. Era David. Mi hermano. Me quedé mirando el nombre. No tenía sentido. ¿Por qué le enviaría mensajes de texto a David furiosamente durante la cena de ensayo? Abrí el hilo. Las primeras palabras eran de ella. Naomi, 7:15 de la tarde. ¿Qué demonios es eso? David, 7:16 de la tarde. ¿Qué?
¿De qué hablas? Naomi, 7:17 de la tarde, imagen adjunta. Mi corazón se detuvo. Hice clic en la imagen. Era una foto. Una foto borrosa, tomada desde debajo de la mesa. Era de David. Estaba riendo, hablando con mi padre. Y alrededor de su cuello, el colgante. Un pequeño sol azteca de plata. Un regalo de nuestro abuelo que David había perdido, o eso dijo, hacía 5 años. Aparentemente, lo había encontrado. ¿Por qué Naomi estaba obsesionada con el colgante de David? Seguí leyendo. David, 7:18 de la tarde es mi colgante. Lo encontré en una caja vieja. ¿Por qué? Naomi, 7:20 de la tarde estás mintiendo. No lo encontraste. Tú lo tenías. Naomi, 7:21 de la tarde Dios mío. Dios mío. Eres tú. ¿Verdad? David, 7:23 de la tarde Naomi, cálmate. No sé de qué estás hablando. Estás asustando a la gente. Naomi, 7:25 de la tarde fiesta de la USC. 2019 el dormitorio de Chad. Respóndeme. David, 7:28 de la tarde por favor. No hagas esto. No aquí. Estás borracha. Naomi, 7:29 de la tarde no estaba borracha entonces y no lo estoy ahora, me dijiste que te llamabas, Dan, me dijiste que estabas en el equipo de remo, mentiroso, cerdo. David, 7:30 de la tarde Naomi. Por favor. Por el amor de Dios. Por Carlos. Cállate. Tenemos que hablar. En privado. Después de esto. Por favor. Naomi, 7:32 de la tarde me voy a vomitar. Naomi, 7:33 de la tarde acabo de mirar a Carlos. Le está sonriendo a su padre. Y yo estoy sentada aquí, sabiendo que su hermano. Naomi, 7:34 de la tarde tengo que salir de aquí. David, 7:35 de la tarde no. No lo hagas. Termina la cena. Actúa normal. Arreglaremos esto. Lo juro. No lo arruines para él. No te atrevas a arruinarlo para él. Dejé caer el ratón. El sonido del agua en la ducha se detuvo. La puerta del baño se abrió. David salió, secándose el pelo con una toalla, tarareando. Tío, esa ducha me ha devuelto la vida. ¿Encontraste algo sobre Sofía? Levanté la vista del portátil. Debió ver algo en mi cara. El terror puro. La comprensión asesina. La toalla cayó de sus manos. Carlos, susurró. ¿Qué pasa? No podía hablar. Mi garganta era un nudo de hormigón. Solo pude señalar la pantalla. Él dio un paso. 2 pasos. Miró el hilo de mensajes entre él y Naomi. Se quedó blanco. De un blanco ceniciento, enfermizo. Carlos, repitió, su voz un graznido. Puedo explicarlo. Fiesta de la USC. 2019, susurré. Las palabras sabían a veneno. Yo estaba borracho, hombre. Tan borracho. Todos lo estábamos. ¿Dan? Pregunté. El color volvió a su rostro en una oleada de vergüenza y pánico. Era un apodo estúpido de la fraternidad. No significaba. El colgante, dije, mi voz empezando a temblar, el edificio de mi vida derrumbándose viga por viga. Ella te lo arrancó, ¿verdad? Cuando estabas. No pude decir la palabra. David se derrumbó. No metafóricamente. Sus rodillas se dieron y cayó al suelo, sollozando. No sabía quién era, Carlos, gritó contra la alfombra. Lo juro por Dios. Era una chica en una fiesta. Nunca le vi la cara. Y ella nunca vio la mía. No hasta la cena de ensayo. El mundo se volvió rojo. No recuerdo haber cruzado la habitación. Solo recuerdo mis manos alrededor de su garganta, golpeando su cabeza contra el suelo. Recuerdo el sabor de la sangre en mi boca, la mía o la suya, no lo sabía. Recuerdo haber gritado, un sonido que salió de las profundidades de mi alma. Él no se defendió. Solo lloraba. Mátame, Carlos. Lo merezco. Mátame. Lo solté. Me arrastré hacia atrás, jadeando, mirando mis manos. Las manos que acababan de estrangular a mi propio hermano. ¿Qué hiciste? Jadeé. Ella me reconoció en la cena, sollozó David, acurrucado en el suelo. El colgante. Se lo había quitado. Lo guardé como un trofeo. Un recordatorio estúpido. Lo encontré la semana pasada y me lo puse. Dios, qué estúpido. Ella vio el colgante. Su cara se volvió un fantasma. Los mensajes, dije, entumecido. Me envió un mensaje de texto. Eres tú. Corrió al baño. Fui tras ella. La encontré vomitando en el lavabo. Tu hermano, decía una y otra vez. Estoy comprometida con el hermano del hombre que me violó. Le supliqué, Carlos. Le dije que te amaba. Que era un error. Que era joven. Le rogué que no te lo dijera. Le dije que te destruiría. ¿Y qué hizo ella? Me miró, dijo David, levantando la vista, sus ojos llenos de un horror que coincidía con el mío. Y dijo, ya lo has hecho. Me quedé allí, en el suelo de mi sala de estar, mirando al hombre que había sido mi hermano. El hombre que había sido mi padrino. La náusea. La repulsión que había visto en los ojos de Naomi en su apartamento, no era para ella misma. No era para mí. Era para él. Era para mi sangre. Ella no volvió a la mesa, continuó David, su voz rota. Se fue por la puerta trasera. La seguí. Le rogué en la acera. Le dije que lo arreglaría. Que confesaría. Y ella se rió. Una risa terrible. Dijo, ¿confesar? ¿Y qué? ¿Arruinar la boda de tu hermano? ¿Arruinar la vida del único hombre bueno en esta familia de mierda? No. Me voy a casa. Y voy a averiguar cómo vivir con esto. Ella pensó que podría superarlo. Por ti. El taxi, susurré. Cuando la dejé. Estaba tan fría.
Fue a casa. Y trató. Lo intentó, Carlos. Pero, no pudo. Me llamó a las 1 de la mañana gritando. Llorando. No puedo, dijo. Miré el vestido y todo lo que pude ver fue tu cara. No puedo casarme con él. No puedo llevar su nombre. No puedo tener a tus padres como mis suegros. No puedo respirar. Ella me envió un mensaje de texto, dije. Me dijo que fuera. Estaba en pánico, dijo David. Colgó. Yo llamé a mamá y a papá. El hielo en mis venas se solidificó. ¿Mamá y papá? Estaba aterrado. Les dije todo. La fiesta. Naomi. La boda. Todo. Me levanté lentamente. ¿Y qué dijeron? David no pudo mirarme. Papá dijo, maneja a tu hermano. Nosotros manejaremos a la chica. El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? Jadeé. Fueron al apartamento de Naomi. Antes de que tú llegaras. Mamá y papá. Llegaron allí a la 1:30 de la mañana. Justo después de que ella te enviara el mensaje. ¿Qué hicieron? Trataron de razonar con ella, sollozó David. Papá le ofreció dinero. Le dijo que pospusiera la boda. Que tomara unas vacaciones pagadas. Que se calmara. Le dijo que no arruinara la vida de dos familias por un error de universidad. Las náuseas. La náusea. La que Naomi había sentido. Me subió por la garganta. Corrí al fregadero de la cocina, al lado de las flores podridas, y vomité. Vomité el whisky, el café y los últimos 4 años de mi vida. La razón no era solo que mi hermano era un violador. La razón era que mi familia entera lo sabía. Y trató de encubrirlo. Cuando llegaste allí, dijo David, ella acababa de echarlos. Acababa de tener al hombre que iba a ser su suegro ofreciéndole dinero para comprar su silencio sobre una violación. Y ese hombre era el padre del hombre que amaba. Estaba rota, Carlos. Destrozada. Por nosotros. Por nuestra familia. La razón me da náuseas, Carlos. Si te lo dijera, me odiarías. No, Carlos. No me odiarías a mí. Me mirarías con asco. Y tendrías razón. No. Ella no se refería a sí misma. Se refería a mi familia. A mi nombre. A la sangre que corría por mis venas, la misma sangre que corría por las de David y mi padre. Ella te estaba protegiendo, susurró David. Te estaba protegiendo de ellos. De mí. De esto. Por eso no te lo dijo. Preferiría que la odiaras como una novia fugitiva a que vivieras sabiendo que tu hermano es un monstruo y tus padres son sus cómplices. Sal, susurré. Carlos, por favor, yo. Sal. Mi grito fue tan primario que hizo temblar los cristales. Agarré la botella de whisky de la barra y la lancé. Se estrelló contra la pared junto a la cabeza de David, rociándolo con alcohol y vidrios rotos. Él gritó y salió corriendo. Corrió por la puerta, dejando un rastro de sangre de los cortes en su cara. Me quedé solo en el apartamento en ruinas. El olor a peonías y whisky. El smoking destrozado. El portátil abierto, brillando con la verdad más sucia que jamás había conocido. ¿Qué hice? Le había gritado a Miguel en su puerta. Y él había respondido, ni siquiera tienes la decencia de admitirlo. Él no me estaba culpando a mí. Estaba culpando a mi nombre. Estaba culpando a mi familia por el encubrimiento. Pensó que yo era parte de eso. Pensó que estaba allí, en su puerta, actuando como un idiota inocente, mientras sabía exactamente lo que mi familia había hecho. Y Naomi, mi Naomi. Ella me había dado una salida. Una salida limpia. Me permitió odiarla para no tener que odiar a mi propia sangre. Fue el último acto de amor. Un sacrificio que me había costado todo. Salí de mi apartamento por primera vez en casi 2 semanas sintiéndome como un hombre recién nacido y un hombre muerto al mismo tiempo. El sol me quemaba la piel. Cada sonido de la ciudad era una agresión. Conduje. No a la casa de los padres de Naomi. Ya les había hecho suficiente daño. Conduje a la casa donde crecí. La impecable casa colonial en el suburbio tranquilo donde mi madre cultivaba rosas y mi padre leía el periódico el domingo. Entré sin llamar. Estaban en la cocina. Mi madre estaba cortando verduras. Mi padre estaba leyendo la tableta en la isla. El sol entraba por la ventana. Una escena de perfecta normalidad doméstica. Levantaron la vista cuando entré. Carlos, dijo mi madre, su voz llena de un alivio temeroso. Dios mío, hijo. Estábamos tan preocupados. David nos dijo que estabas mal. Preocupados, dije. Mi voz no sonaba como la mía. Sonaba hueca. Mi padre se quitó las gafas de leer. ¿Qué pasa, Carlos? Pareces enfermo. Lo estoy, dije. Tengo náuseas. Una náusea terrible. La cara de mi madre se tensó. El cuchillo se detuvo a mitad del corte de un apio. ¿Qué quieres decir? Acabo de tener una larga charla con David, dije, caminando hacia ellos. Hablamos sobre la fiesta de la USC en 2019. Sobre Dan. Sobre un colgante de sol azteca. El cuchillo cayó de la mano de mi madre, golpeando la tabla de cortar con un ruido sordo. Mi padre se puso de pie, su rostro una máscara de furia controlada. David no debió, empezó. ¿No debió qué? Espeté. ¿Contarme que es un violador? ¿O contarme que ustedes dos fueron al apartamento de Naomi a la 1:30 de la mañana para ofrecerle dinero? Mi madre soltó un sollozo, tapándose la boca. No fue así, Carlos. Estábamos tratando de salvar las cosas. De calmarla. ¿Salvar qué? Grité. No había nada que salvar. Mi hermano agredió a la mujer que amaba. ¿Y su primera reacción? ¿Llamar a la policía? ¿Llevarlo a un centro de ayuda? No. Fue escribir un cheque. Tratarla como a una puta. Cuida tu lenguaje, Carlos, gruñó mi padre, dando un paso hacia mí.
No entiendes las complejidades. La reputación de esta familia. El futuro de tu hermano. Tu futuro. Una acusación como esa, sin pruebas, años después, habría destruido todo. Sin pruebas, me reí, una risa seca y rota. Ella tenía el colgante. No, espera. David tenía el colgante. Lo llevaba puesto en la cena de ensayo. Lo llevaba puesto como un puto trofeo. Y ella lo vio. Mi padre palideció. ¿Ella lo vio? ¿David lo tenía? Se lo ocultó, dije, dándome cuenta de la profundidad de la mentira de David. Les mintió a ustedes tanto como a mí. Les hizo pensar que era la palabra de ella contra la de él. Pero él lo sabía. Él sabía que ella lo sabía con certeza. Oh, Dios mío, susurró mi madre. Por eso ella estaba tan segura. Tan rota. Y ustedes la empujaron por el precipicio, dije, mis ojos clavados en mi padre. Ofreciste dinero. A ella. Y a sus padres. La confesión de David había sido incompleta. Mi padre había ido más lejos. ¿Hablaste con Miguel? Pregunté. Mi padre no respondió. Su silencio era una admisión. Por eso me odia, susurré. Por eso me dijo que ni siquiera tenía la decencia de admitirlo. Él piensa que yo sabía. Piensa que envié a mi padre con un maletín de dinero para comprar el silencio de su hija. Estaba protegiendo a esta familia, dijo mi padre con firmeza. Y te estaba protegiendo a ti. De la verdad. Es una carga que nosotros, tus padres, decidimos llevar para que tú pudieras seguir adelante. ¿Seguir adelante? Repetí, incrédulo. Ella era mi vida. Y ustedes la quemaron. Quemaron su vida, quemaron la mía, todo para proteger al niño monstruo que criaron. Es tu hermano, gritó mi madre. Cometió un error terrible, terrible. Pero es tu hermano. No, dije, retrocediendo hacia la puerta. Él no es nada. Y ustedes son extraños. Carlos, no digas eso, suplicó mi madre, extendiendo una mano. Somos tu familia. Mi familia está en una casa en Pasadena, escondida, pensando que soy el diablo. La familia con la que comparto sangre, me da náuseas. Salí por la puerta. Carlos, no puedes darnos la espalda, gritó mi padre desde el porche. Todo lo que tienes, te lo dimos nosotros. Me detuve. Me di la vuelta. ¿Todo lo que tengo? No tengo nada. No tengo trabajo. No tengo hogar. No tengo prometida. Y ahora, no tengo familia. Lo único que me diste, fue tu nombre. Y está maldito. Me subí a mi coche y me alejé. No miré por el espejo retrovisor. Sabía que si lo hacía, el dolor me paralizaría. Conduje sin rumbo, el sol poniéndose, tiñendo el cielo de un rojo enfermo. La casa Ruiz había caído. Y yo era el único superviviente, varado en los escombros. Pasaron 6 meses. Vendí mi apartamento. Vendí mi coche. Metí mis planos de arquitectura en un tubo de almacenamiento y compré un billete de ida a Oregón. ¿Por qué Oregón? Porque allí llovía. Porque era verde. Porque estaba a 1500 millas de Los Ángeles. Conseguí un trabajo como dibujante en una pequeña firma en Portland. Un trabajo muy por debajo de mi cualificación, pero que pagaba el alquiler de un pequeño apartamento tipo estudio sobre una librería. Era anónimo. Era tranquilo. Nunca hablé con mis padres ni con David. Sus números fueron bloqueados. Sus correos electrónicos iban directamente a la basura. Envié a un abogado a mi banco para liquidar mis cuentas, cortando el último vínculo financiero. Para ellos, yo había desaparecido, igual que Naomi había desaparecido para mí. Pero ella no había desaparecido, no realmente. Estaba en todas partes. Estaba en el silencio de mi apartamento. Estaba en el olor del café por la mañana. Estaba en los ojos de cada mujer con cabello oscuro que pasaba por la calle. Intenté buscarla. Una vez que estuve instalado, contraté a un investigador privado. No para acosarla. No para recuperarla. Eso era imposible. Solo para saber que estaba bien. El investigador la encontró en 3 días. Estaba en Chicago. Se había inscrito en un programa de maestría en el Instituto de Arte. Vivía sola. Había cambiado legalmente su apellido al de soltera de su madre. Estaba, según el informe, viviendo una vida tranquila y sin incidentes. El informe venía con una foto. Estaba tomada desde lejos. Ella estaba sentada en un banco del parque, dibujando en una libreta. Llevaba el pelo corto. Se veía más delgada. Pero estaba viva. Le dije al investigador que cerrara el caso. Saber que estaba bien no me trajo la paz. Solo me dio un nuevo tipo de dolor. El dolor de la finalidad. Me sumergí en el trabajo. Trabajaba 10, 12 horas al día. Dibujaba líneas. Líneas rectas y limpias que tenían sentido. Líneas que creaban estructuras que no se derrumbarían por la podredumbre interna. Una noche, un año después del día 0, llegué a casa empapado por la lluvia de noviembre. Había un paquete en mi felpudo. Un sobre grande de cartón. No tenía remitente. Solo mi nombre y dirección, escritos con una letra elegante y familiar. Mi corazón se detuvo. Entré. Dejé caer mi bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro no había ninguna carta. Ninguna explicación. Ningún perdón. Era un solo trozo de papel de dibujo. Era un boceto a lápiz. Era el puente de mando del observatorio Griffith. El lugar donde le había propuesto matrimonio. El lugar donde nuestras vidas habían sido perfectas, con los ángeles brillando bajo nosotros. Pero en el dibujo, el puente estaba roto. Tenía una grieta enorme en el medio, las 2 mitades separadas por un abismo. Estaba exquisitamente dibujado. El detalle de las fracturas, del hormigón desmoronándose, era dolorosamente preciso. Era la obra de alguien que había estudiado la destrucción. Lloré. Por primera vez en un año, me senté en el suelo de mi apartamento vacío y lloré.
Lloré por el hombre que había sido. Lloré por el monstruo que era mi hermano. Lloré por los padres que había perdido. Y lloré por ella, la artista que había convertido nuestra tragedia compartida en algo real. En la esquina inferior derecha del dibujo, con su letra pequeña y precisa, había 3 palabras. No fue tu culpa. Miré esas 3 palabras durante horas. No era un final feliz. No era una reconciliación. Era una absolución. Era ella, desde el otro lado del abismo, reconociendo que yo no era David. Que yo no era mi padre. Que yo era solo Carlos. El hombre honesto en la sala confundida. No sé si alguna vez la volveré a ver. No sé si el dolor desaparecerá alguna vez. La náusea sigue ahí, un sabor amargo en el fondo de mi garganta cuando pienso en la palabra familia. Pero sostengo ese dibujo. Es lo único que tengo. La prueba de que lo que tuvimos fue real, y la prueba de que se rompió por una razón tan terrible que solo el arte podía explicarla. Mi vida se había acabado ese día. Pero gracias a ella, tal vez podría empezar una nueva.